El aire de la madrugada en Miami era denso, casi palpable. Lauren lo sentía pegarse a su piel mientras bajaba las escaleras, descalza, evitando los escalones que crujían por costumbre. A su lado, en la cama de la que acababa de escapar, Rick dormía. Su respiración era el sonido de la paz, profunda y rítmica, la de un hombre sin deudas con el mundo. Hacía semanas que el insomnio era su única compañía nocturna, un zumbido persistente en su cabeza que se negaba a callar. Buscaba un simple papel, una póliza de seguro del hogar que necesitaba revisar. En su estudio, la luz de la luna se filtraba por las persianas, dibujando rayas de plata sobre las pilas de documentos. Al mover una torre de archivos, una carpeta de cuero oscuro, una que jamás había visto, se deslizó y cayó al suelo con un golpe sordo. Se abrió al impactar. Sus ojos, entrenados para escanear y encontrar la anomalía, se fijaron en el encabezado. Última voluntad y testamento. El corazón le dio un vuelco. No era el testamento que habían firmado juntos hacía una década, ante un notario sonriente que les había deseado una larga vida. Este era nuevo. La fecha, impresa con una claridad cruel, era de hacía apenas 3 meses. Sus manos temblaron al tomar el documento. El papel se sentía frío, como la losa de una tumba. Cada cláusula era un golpe. Lego mi empresa, Morales Dental Spa, en su totalidad a la señorita Isabela Vargas. Un zumbido llenó sus oídos. Isabela, su asistente, la joven brillante y eficiente, que Rick no dejaba de alabar. Siguió leyendo, como si una fuerza externa la obligara a presenciar su propia ejecución. Lego nuestra residencia principal, a la señorita Isabela Vargas. El suelo no se movió, pero Lauren sintió que caía en un abismo. No era una aventura, no era un error, era un plan de aniquilación, un borrado completo de su existencia. La casa, que hasta ese momento había sido su santuario, de repente se sentía ajena, un escenario montado para una obra en la que ella ya no tenía papel. Cada objeto parecía un testigo silencioso de su ingenuidad. La foto en la repisa de la chimenea de su último aniversario en Italia ahora parecía una burla. La sonrisa de Rick en la imagen era la misma que tenía ahora, dormido en su cama, soñando, quizás, con la vida que estaba construyendo sobre las ruinas de la de ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. Volvió a colocar el documento en la carpeta en la pila y la pila exactamente como estaba. Borró sus huellas. El instinto, esa vieja voz que la había guiado a través de historias de corrupción y mentiras en su otra vida, la vida antes de Rick, le susurró una orden clara: silencio. Subió las escaleras con el sigilo de un ladrón en su propia casa. Se metió en la cama. El calor del cuerpo de su marido era repulsivo. Se quedó quieta, mirando la oscuridad, mientras su mente, afilada como un bisturí, comenzaba a trabajar. Hacía 15 años, ella era Lauren Pierce, una periodista de investigación cuyo nombre aparecía en la portada de los periódicos más importantes. Sus artículos habían derribado a políticos y expuesto fraudes corporativos. Tenía una energía incansable y una sed de verdad que la consumía. Entonces conoció a Rick, encantador, ambicioso, con un sueño: construir la clínica dental más prestigiosa de Florida. Él le había dicho: Lauren, juntos podemos construir un imperio, pero te necesito a mi lado, no a cientos de kilómetros persiguiendo una historia. Y ella, enamorada, le creyó. Guardó sus cuadernos, archivó sus contactos y cambió las salas de redacción por las galas benéficas. Invirtió su herencia en la clínica, usó su inteligencia para crear la estrategia de marketing, su elegancia para diseñar los interiores y su reputación para atraer a los primeros clientes importantes. Se convirtió en la señora Morales, la anfitriona perfecta, la esposa solidaria.
y lo había hecho felizmente, convencida de que su sacrificio era un acto de amor, los cimientos de su vida perfecta. ¡Qué tonta había sido! Ahora, todos esos pequeños detalles que había ignorado volvían como fantasmas. Las llamadas que Rick cortaba cuando ella entraba en la habitación, sus viajes de conferencias dentales que se habían vuelto más frecuentes, el desinterés en sus conversaciones, esa forma de mirarla como si estuviera viendo a través de ella, incluso el dinero. Hacía unos meses había notado una tensión en sus finanzas que no tenía sentido. Rick lo había atribuido a inversiones en nuevos equipos. «No te preocupes, cariño», le había dicho acariciándole la mejilla. «Todo está bajo control». Recordó la fiesta de Navidad de la clínica apenas unas semanas atrás. Isabela estaba allí, con un vestido rojo que era demasiado atrevido, pero con una sonrisa que desarmaba. «Lauren, eres mi inspiración», le había dicho, con una sinceridad que ahora le quemaba el estómago. «La forma en que apoyas a Rick, la forma en que has construido esta vida, es todo lo que una mujer podría desear». Lauren le había sonreído, sintiéndose un poco maternal, un poco anticuada. Le había dado un consejo sobre cómo manejar a un proveedor difícil. ¡Qué ironía! Le estaba enseñando a la usurpadora cómo gestionar su futuro reino. El sol comenzaba a filtrarse por la ventana. Pronto Rick despertaría, se giraría hacia ella, le daría un beso en la frente y le diría: «Buenos días, mi amor». Y ella tendría que sonreír, tendría que preguntarle cómo había dormido, tendría que prepararle el café como cada mañana. El shock inicial se estaba solidificando, convirtiéndose en una furia fría y pesada en el fondo de su pecho. No iba a derrumbarse, no iba a gritar. La periodista que había puesto en pausa no estaba muerta, solo estaba dormida y acababa de despertar. Rick e Isabela habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer que planeaban destruir, y ella iba a usar cada gramo de la inteligencia que ellos daban por sentada para contar la historia más importante de su vida, la de ellos. El «buenos días, mi amor» de Rick sonó como un eco en una tumba. Lauren se giró, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. «¿Dormiste bien?», preguntó, su voz un milagro de normalidad. Él le besó la frente, un gesto tan automático, tan vacío, que sintió náuseas. Mientras él se duchaba, ella observó sus cosas sobre la cómoda: la cartera de cuero italiano, el reloj de lujo que ella no recordaba haberle comprado, y, semioculto bajo una pila de revistas, un segundo teléfono. Un modelo barato, anónimo, el tipo de teléfono que se usa para cosas que no quieres que nadie sepa. Lo tomó. Estaba bloqueado, por supuesto, pero no importaba. Era una prueba, la primera pieza de su nuevo tablero de ajedrez. Cada día se convirtió en una actuación. Preparaba su café, le planchaba las camisas, le sonreía en las cenas. Pero sus ojos, aquellos ojos de periodista que habían estado dormidos, ahora estaban bien abiertos. Analizaba cada pausa en sus conversaciones, cada excusa para llegar muy tarde. El «te amo» que él decía al salir por la puerta ya no era una promesa, era una coartada. Y ella se lo devolvía: «yo también te amo», sintiendo cómo las palabras se convertían en ceniza en su boca. Era un interrogatorio silencioso que duraba las 24 horas del día. Ella era la detective y la víctima, viviendo en la misma escena del crimen. Las noches volvieron a ser suyas. Mientras Rick dormía el sueño de los justos, Lauren bajaba a su estudio. El lugar que había sido testigo de su borrado ahora era su cuartel general. Abrió su vieja laptop, el teclado cubierto de una fina capa de polvo. Sus dedos volaron sobre las teclas, recordando viejos atajos, viejos instintos. Empezó por lo básico: Isabela Vargas. Las redes sociales eran un santuario de banalidad y sonrisas perfectas. Fotos en yates,
en restaurantes caros, fotos con sus amigas, ninguna de las cuales parecía conocerla antes de que empezara a trabajar en la clínica. Era un fantasma con un pasado impecable, demasiado impecable. Hizo una llamada, una que no había hecho en más de una década. «Marco, soy Lauren, Lauren Pierce». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Marco era un genio informático, un hacker ético que le debía un par de favores desde sus días en el periódico. «Pensé que estabas retirada, viviendo la buena vida», dijo él, su voz rasposa. «Necesito que me encuentres algo, o mejor dicho, que me encuentres la nada». Le dio el nombre de Isabela. No preguntó por qué. Los viejos códigos seguían vigentes. Un par de horas después llegó un correo encriptado. «El título de la Universidad de Florida es falso. No hay registros. El número de seguro social tiene una alerta de posible fraude de identidad de hace 5 años. Quienquiera que sea esta chica, no nació siendo Isabela Vargas». Un frío helado le recorrió la espalda. Esto era más grande, más oscuro. La gala benéfica anual del hospital fue el punto de quiebre. Lauren eligió su vestido con el cuidado de un soldado que elige su armadura. Un vestido negro, elegante, severo. Rick estaba a su lado, el esposo perfecto, saludando a todos con una sonrisa que valía $1.000.000. Y entonces la vio. Isabela, con un vestido plateado que brillaba bajo las luces, pegado a su cuerpo como una segunda piel. Estaba allí como asistente personal de Rick. Durante toda la noche, Lauren los observó. No necesitaban hablar. Se comunicaban con miradas, con un ligero roce de manos al cruzarse, con una sonrisa cómplice que el resto del mundo no veía. Pero Lauren sí. Estaban en el jardín, bajo un cielo estrellado. Rick reía con un grupo de médicos e Isabela estaba a unos metros, hablando con la esposa de un inversor. Por un segundo, sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de todos. En los ojos de Rick no había amor, había posesión. En los de Isabela no había admiración, había triunfo. Y en ese instante, Lauren lo entendió todo. No era una simple esposa engañada, era un obstáculo, un problema a ser eliminado, para que ellos pudieran reclamar el imperio que ella había ayudado a construir. La tristeza se evaporó. Lo que quedó fue una furia tan pura y fría como el hielo. La batalla no era por un hombre, era por su vida. Al día siguiente, Lauren no fue al club de campo. Condujo hasta un barrio anónimo en el centro de la ciudad. Entró en una pequeña cafetería y se sentó en una mesa al fondo. 10 minutos después, un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y un traje que no le quedaba bien, se sentó frente a ella. Era Arthur Vance, contador forense, un nombre que le había dado Marco. «Señora Morales», dijo él en voz baja. Lauren sacó una memoria USB de su bolso. «Señor Vance, mi esposo cree que soy una anfitriona de fiestas. Quiero que me demuestre que se equivoca». Le explicó que todavía tenía acceso de administrador a los sistemas de contabilidad de la clínica. Un detalle que Rick, en su arrogancia, había olvidado. «Busque todo», le dijo. «Cada dólar fuera de lugar, cada factura inflada y cada proveedor fantasma». Los informes de Arthur comenzaron a llegar a su correo encriptado. Eran peores de lo que había imaginado. Rick no solo estaba desviando dinero, estaba desangrando la empresa. Transferencias masivas a una corporación fantasma llamada IVE Holdings. Las iniciales, Isabela Vargas. Pagos por equipos dentales a una empresa en las Islas Caimán que no existía. Bonos exorbitantes para Isabela, justificados como comisiones de rendimiento. Estaban construyendo su nido con los ladrillos de la empresa que ella había financiado con su herencia. Estaban borrando su pasado para construir su futuro. Pero el dinero era solo una parte de la historia. Lauren quería el cuadro completo. Reabrió su viejo cuaderno de notas. Empezó a hacer llamadas.
Contactó a una higienista dental que había sido despedida abruptamente 6 meses atrás. Se encontraron en un parque. La mujer, al principio temerosa, finalmente habló. Isabella nos obligaba a reutilizar material desechable para encortar costos. Cuando me quejé, me despidió. Lauren grabó cada palabra. Luego encontró a un paciente anciano que había sufrido una infección grave después de un implante. Había amenazado con demandar, pero de repente retiró la queja. Lauren lo visitó en su casa. Le mostró pruebas de otros casos. El hombre, con lágrimas en los ojos, le entregó una copia del acuerdo de confidencialidad y el cheque que Rick le había dado para comprar su silencio. Cada prueba era un clavo en el ataúd que estaba construyendo para ellos. El título falso de Isabella, los testimonios de los ex empleados, las pruebas de negligencia médica, los registros bancarios que detallaban el fraude. Trabajaba con una precisión quirúrgica, la misma que usaba para desmantelar las mentiras de los políticos. Ya no sentía dolor, ni siquiera rabia. Sentía una claridad abrumadora. Rick e Isabella habían cometido un error fatal. No la habían engañado, habían despertado a la persona que ella solía ser. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su estudio, Lauren terminó de compilarlo todo, imprimió cada correo, cada estado de cuenta, cada transcripción. Lo organizó meticulosamente en una carpeta de cuero oscuro, idéntica a la que había encontrado semanas atrás. Pero este documento no era un testamento, era una sentencia. Lo puso sobre su escritorio y lo miró. No era un acto de venganza, era un acto de recuperación. Estaba recuperando su nombre, su dinero, su historia. La señora Morales estaba a punto de morir para que Lauren Pierce pudiera volver a nacer. Y esta sería la mejor historia que jamás había escrito. La noche cayó sobre Miami con una quietud inusual. Lauren había preparado el escenario con la precisión de un director de teatro en su noche de estreno. La gran mesa de caoba del comedor, testigo de innumerables cenas fingidas, estaba desnuda, pulida hasta reflejar la fría luz del candelabro como un estanque de aguas oscuras. No había platos, ni copas, ni flores, solo una carpeta, de cuero oscuro, idéntica a la que había encontrado en el estudio, reposando en el centro. Era un ataúd para la vida que estaba a punto de enterrar. Había enviado un único mensaje de texto a Rick 1 hora antes. Necesitamos hablar. Es crucial que Isabella también esté aquí. No hubo preguntas ni excusas, solo una respuesta que destilaba la arrogancia de un hombre que se cree intocable. Llegamos en 20 minutos. No preguntó por qué. No le importaba. Creía que cualquier problema podía ser resuelto con una sonrisa condescendiente y una mentira bien elaborada. Entraron juntos, como si llegaran a un evento social. Un frente unido. Rick se acercó para poner una mano sobre el brazo de Lauren, su gesto de posesión habitual. Cariño, ¿qué es este misterio? Lauren se apartó, un movimiento sutil pero definitivo rompiendo el contacto físico. El calor de su piel le resultaba repulsivo. Siéntense, ordenó. Su voz no era un ruego ni una petición, era una directiva. Sonó extraña en esa casa, una nota de acero en una sinfonía de seda. Se miraron confundidos, pero obedecieron. Se sentaron frente a ella. Rick, con una expresión de impaciencia. Isabella, tratando de proyectar una calma que no sentía, sus ojos moviéndose nerviosamente por la habitación. Lauren permaneció de pie por un momento, observándolos. Eran dos extraños sentados en su mesa, en su casa. La mujer que le había robado el futuro y el hombre que se lo había permitido. Con un movimiento deliberado, Lauren abrió la carpeta. El leve chasquido del cuero rompió el silencio tenso. He estado trabajando en una nueva historia, dijo, su voz tranquila, casi conversacional.
Es la historia de un hombre que construyó un imperio sobre la mentira y de la mujer que fue su arquitecta. Sacó la primera hoja y la deslizó sobre la mesa pulida. Era un estado de cuenta bancario. El nombre IVE Holdings estaba resaltado en amarillo. Un nombre bastante ingenioso, Isabela. ¿Se te ocurrió a ti o fue idea de Rick? El color desapareció del rostro de Isabela. Rick frunció el ceño. Lauren, no sé qué juego es este. Ella lo ignoró, deslizando otro documento sobre la mesa. La transcripción de su conversación con la higienista despedida. Reutilizar material desechable. Una forma brillante de aumentar los márgenes de beneficio, aunque un poco arriesgada para la salud de los pacientes. ¿No creen? Luego, el informe médico del paciente con la infección, la copia del cheque y el acuerdo de confidencialidad. Comprar. El silencio es caro, pero supongo que es el costo de hacer negocios. Hoja tras hoja, construyó su caso ante sus ojos. Las facturas infladas de la empresa fantasma en las Islas Caimán. Los registros que probaban que el flamante título universitario de Isabela era una falsificación comprada en un sitio web. Cada papel era un ladrillo en el muro que los estaba acorralando. Cada palabra, una palada de tierra sobre sus planes. Rick intentó levantarse. ¡Ya basta! ¡Esto es absurdo! ¡Siéntate! La palabra salió de ella como un latigazo cortando el aire. No gritó, pero la intensidad helada de su voz lo detuvo en seco. Lo miró directamente a los ojos y por primera vez en 15 años, él no vio a su esposa. Vio a Lauren Pierce y tuvo miedo. Se desplomó de nuevo en la silla, derrotado. Lauren cerró la carpeta. El sonido fue definitivo. Esta historia, continuó, su voz ahora más suave, pero no menos letal, tiene dos posibles finales. El primero es muy público. Involucra al Miami Herald, donde todavía tengo algunos amigos. También involucra a la Junta Médica de Florida, que se tomará muy en serio la negligencia y el fraude. Y, por supuesto, al fiscal del distrito, que encontrará fascinante el tema de la malversación y la evasión de impuestos. Será un final muy ruidoso, muy destructivo. Dejó que las palabras flotaran en el aire, que se asentaran en sus mentes. Vio el pánico en los ojos de Isabela, la comprensión de que su sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla. Vio la máscara de Rick desmoronarse, revelando al hombre débil y asustado que había debajo. Luego está el segundo final, dijo Lauren, sacando un último documento de su bolso. No era una prueba, eran varias hojas unidas por un clip, preparadas por su abogado esa misma tarde. Lo puso sobre la mesa, encima de la carpeta. Este final es silencioso. Era un acuerdo postnupcial modificado. Simple y brutal. Me cedes la propiedad absoluta de la clínica, esta casa y todos los activos personales que fueron desviados a cuentas externas. Tú renuncias a todo derecho presente y futuro. Isabela firma una renuncia inmediata y un acuerdo de confidencialidad de por vida. Ambos desaparecen de mi vida, para siempre. Y esta historia, dijo, golpeando suavemente la carpeta de cuero, nunca se publica. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Rick miró el documento, luego a Lauren. En sus ojos había una súplica patética. Buscaba a la mujer que lo había amado, la que lo perdonaría. Pero esa mujer ya no existía. Isabela lo miraba a él, esperando que hiciera algo que la salvara. Pero él no era un rey, era solo un ladrón que había sido atrapado. Lentamente Rick tomó el bolígrafo que Lauren había dejado junto al acuerdo. Su mano temblaba visiblemente. El único sonido en la habitación fue el rasguño de la punta sobre el papel mientras firmaba su rendición, entregando el imperio que ella le había ayudado a construir. No la miró. Cuando terminó, empujó el documento hacia Isabela. Ella lo firmó rápidamente, con la prisa de quien huye de un incendio. Se levantaron. Isabela salió primero, sin mirar atrás.
Rick se detuvo en la puerta por un segundo, como si quisiera decir algo, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir? Lauren simplemente lo observó, su rostro una máscara impasible. Él se dio la vuelta y se fue. La puerta principal se cerró con un clic suave y definitivo. Lauren se quedó sola en el comedor silencioso. Se acercó a la mesa y pasó una mano por la superficie lisa. Era suya. Todo era suyo. Caminó lentamente por la casa, tocando las paredes, los muebles, como si la estuviera viendo por primera vez. No sentía euforia, no sentía alegría, sentía una inmensa y abrumadora calma. El peso de 15 años de mentiras se había levantado de sus hombros. Se detuvo frente al gran ventanal de la sala, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Respiró hondo. Era el primer aliento de aire puro, el primer aliento de libertad en mucho tiempo. La señora Morales había muerto en esa habitación, pero Lauren Pierce acababa de renacer de sus cenizas y tenía una empresa que dirigir. Comenta de qué país estás viendo este vídeo. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal. 2 años después, el sol de Miami caía de una manera diferente sobre el edificio. Ya no se llamaba Morales Dental Spa, un nombre que siempre le había sonado a algo ajeno, algo que pertenecía a la mujer que había sido. Letrero de un elegante y minimalista titanio cepillado. Ahora decía Pierce Health Group. Era su nombre, solo el suyo. Lauren había vendido la mansión, ese mausoleo de recuerdos falsos, y había reinvertido cada centavo en transformar la clínica. Había arrancado las alfombras de felpa y los candelabros ostentosos que Rick amaba. Ahora, el espacio era un reflejo de ella, luminoso, abierto, con paredes de cristal, suelos de madera clara y un arte abstracto y audaz que hablaba de reconstrucción. Su despacho ya no era un rincón decorativo en una casa ajena, sino el centro neurálgico de un negocio en expansión. Estaba de pie, observando los planos para una nueva ala de dermatología cosmética, cuando su nueva directora de operaciones, una joven y brillante mujer llamada Ana, entró con una tablet. Lauren, los números del último trimestre están aquí. Hemos superado las proyecciones en un 15%. Ana sonreía, una sonrisa genuina de admiración y respeto. No había rastro de la envidia calculadora que había visto en Isabela. Lauren había aprendido a leer a la gente, no por lo que decían, sino por la luz o la falta de ella en sus ojos. «Excelente trabajo, Ana», dijo Lauren, su voz tranquila y segura. «Aprueba las bonificaciones para todo el equipo, se lo han ganado». Era un estilo de liderazgo diferente. Rick había gobernado con encanto y miedo. Ella lo hacía con transparencia y aprecio. El ambiente en la clínica había cambiado por completo. Los empleados ya no susurraban en los pasillos. Trabajaban con un propósito renovado, sabiendo que eran parte de algo construido sobre la integridad. A veces, un eco del pasado intentaba colarse. Una fragancia, una canción en la radio, el recuerdo fugaz de la respiración de Rick a su lado en la oscuridad. Pero ya no dolía. Era como recordar una película que había visto hace mucho tiempo, una historia sobre otra persona. La mujer que había sido, la señora Morales, se sentía como una extraña para ella. Una mujer que había confundido el sacrificio con el amor y el silencio con la paz. Esa mujer había tenido que morir para que Lauren Pierce pudiera vivir. Su victoria no fue solo financiera, fue una recuperación de su propia alma. Había reconectado con viejos amigos del periodismo, no para pedir favores, sino para tomar un café y reír. Había comenzado a escribir de nuevo, no artículos de investigación, sino un blog personal sobre segundas oportunidades, sobre la resiliencia. Sus palabras, forjadas en el fuego de la traición, resonaban en miles de personas que se sentían atrapadas en sus propias vidas. Había encontrado una nueva voz,
una que era completamente suya. Esa tarde, al salir de la clínica, Loren no condujo hacia un suburbio silencioso. Se dirigió a su apartamento en el centro de la ciudad, un espacio moderno con una vista panorámica del océano. Era más pequeño que la casa, pero se sentía infinitamente más grande. Era su santuario, un lugar lleno de sus libros, su música, su paz. Se sirvió una copa de vino y se sentó en el balcón sintiendo la brisa salada en su rostro. No estaba sola, estaba consigo misma. Y por primera vez en más de 15 años, eso era más que suficiente. La vida no siempre te da lo que esperas. A veces te lo quita todo. Derrumba los cimientos que creías sólidos, te arranca el techo que te daba seguridad y te deja a la intemperie bajo la tormenta. Crees que es el final, pero quizás, solo quizás, es una oportunidad. Una oportunidad para limpiar los escombros, para encontrar el terreno firme que siempre estuvo debajo y para empezar a construir de nuevo. No la misma casa, no la misma vida, sino una nueva, una más fuerte, más sabia, una construida no sobre las promesas de otra persona, sino sobre la inquebrantable verdad de quién eres. Porque a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Comenta desde qué país estás viendo este video y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.